empieza a dar las ordenanzas a Moisés. Cuando nosotros vamos a la presencia del Señor, cuando empezamos a buscar y tenemos intimidad con el Señor, ahí el Señor nos va a hablar. Acuérdense que hay un texto que dice que el Señor nos va a llevar al desierto y ahí nos va a seducir y nos va a hablar al corazón. Entonces, cuando tenemos ese encuentro con el Señor va a empezar a hablarnos el para qué nos llamó aquí a la tierra. Entonces, note, pues el Señor lo llama y tiene el encuentro ahí en el Sinaí. Entonces, en la vida de todo el que va a ser siervo, tiene que venir la restauración. Entonces, ¿qué quiere decir la restauración? Es una reparación o arreglo de los desperfectos que tengamos aún. Entonces, eso es lo que va a hacer el Señor en nosotros. Cuando estamos en ese proceso de restauración, entonces de nosotros lo desperfecto. Va a empezar a quitar de nosotros, mi amado hermano, todo lo que no le agrada al Señor y va a restaurar todo aquello que de cierta manera fue destruido en nosotros. Por ejemplo, el amor, el amor hacia el Señor, digámoslo así, de cierta manera el Señor lo tiene que venir a restaurar, ¿verdad? El amor verdadero, el amor genuino que nos muestra la palabra, ese amor tiene que ser aún restaurado en nosotros. ¿Por qué? Porque allá afuera nosotros aprendimos a amar de una o de otra manera en la cual no era agradable al Señor. Ahora eso tiene que ser restaurado en nosotros. El perdón, como hemos venido hablando, el perdón tiene que ser restaurado en nosotros porque allá afuera nos enseñaron a decir que a odiar, nos enseñaron a no perdonar, nos enseñaron a no dejarnos. Entonces ahora que estamos en los caminos del Señor, el Señor tiene que venir a restaurar, tiene que venir a quitar todo lo que nos sobra o todo lo que no le agrada al Señor, para que nosotros luego seamos un vaso útil delante del Señor. Pero tenemos que ser restaurados primero, ¿verdad? Entonces, para poder ser restaurados en diferentes áreas en nosotros y lo que nos rodea, tenemos que reconocer las áreas a restaurar. Entonces, ¿qué tipo de áreas el Señor tendría que restaurar en nosotros? Usted sabe cuáles son sus áreas que usted tendría que venir delante del Señor y decirle, Señor, estas áreas son las que tengo que entregártelas o que tú las restaures en mi vida. Pero para eso, mi amado hermano, nosotros tenemos que aprender esto, que el Señor va a restaurar primero lo individual, va a restaurar a nuestra familia, va a restaurar la congregación donde nosotros estemos y va a restaurar el lugar territorial donde nosotros estamos viviendo. Pero primero tenemos que nosotros, mi amado hermano, de cierta manera ser restaurados para nosotros ir a restaurar después, ¿verdad? Porque el Señor nos va a usar a nosotros. El Señor va a usar, digámoslo así, a su pueblo. Pero si su pueblo o los siervos que, digámoslo así, traen propósitos, no se dejan restaurar, entonces, mi amado hermano, lamentablemente ahí vamos a dar un mal testimonio. Pero note cómo empieza esto, ¿va? Empieza en lo personal, familiar, congregacional y territorial. Entonces, cuando lo reconocemos, lo siguiente es lo que tendríamos que hacer. Número uno sería humillarnos delante del Señor. Ya reconocemos las áreas que necesitamos ser restaurados. Entonces, número uno, tendríamos que analizar, bueno, Señor, yo reconozco que tengo que ser ya restaurado de estas áreas. Usted sabe cuáles son sus áreas. Usted viene delante del Señor y usted se está humillando, está reconociendo su necesidad, su falta. Número dos sería pedir perdón. O sea, tendríamos que venir delante del Señor y pedir perdón. Número tres sería aprender a estar en unidad para pedir los unos por los otros. Entonces, mire cómo viene el Señor restaurándonos globalmente, ¿va? O sea, viene en lo individual, viene en lo familiar, viene en la congregación y ahí viene en lo territorial. Pero entonces tiene que haber en nosotros una unidad en la cual si nosotros de cierta manera no hemos aprendido, no hemos estado desde el mundo, digámoslo así, allá en el mundo, no teníamos esa comunión, no estábamos en unidad, ahora en el Señor tenemos que aprender a estar en unidad. ¿Verdad? Porque eso es lo que nos cuesta a veces, la unidad es la que nos cuesta muchas veces también entender eso. El estar en unidad muchas veces nos ha costado porque allá afuera, digámoslo así, en el mundo, ya sea en nuestra familia, no había unidad. En nuestra familia, digámoslo así, se fue así. Nosotros agarramos por un lado, nuestros hermanos por un lado, nuestros papás por un lado, hacíamos lo que queríamos, entonces no había unidad.
Imagínate, en mi caso, hasta en el punto que cada quien comía por su lado. O sea, no había el poder decir, juntémonos a la mesa, comamos, compartamos. Yo no me acuerdo que haya sucedido muchas veces eso. Yo me acuerdo que tal vez sucedía nada más en los tiempos de fiesta del mundial, ¿va? En la Navidad o en el Año Nuevo, que medio nos sentábamos tal vez, ¿va? Pero yo no me acuerdo que en mi casa yo pudiera decir, bueno, qué bonito, ¿va? Porque pues todo el desayuno, almuerzo y cena nos reunimos a comer, ¿va? Compartimos un tiempo, no me acuerdo yo de eso. Al punto de que cuando pues todavía tengo yo esas mañitas, ¿va? De que a veces yo tengo hambre, agarro comida, me sirvo y como. Y pues a veces me reclaman, ¿va? Que por qué no espero, ¿va? O a veces te estamos esperando para comer, entonces todavía hay cosas en nosotros que necesitan ser restauradas. Ahora imagínate cuando hablamos de la iglesia, cuando nos metemos a la iglesia, mi amado hermano, la unidad en la iglesia cuesta, ¿verdad? Porque como dice el Salmo 133, habitar los hermanos juntos. Entonces, por ejemplo, imagínate, pues hemos tenido la experiencia, ¿va? Por ejemplo, que nosotros les hemos dicho a algunas familias que pues que compartan o que se vengan a vivir aquí, ¿va? Entonces, mi amado hermano, pues yo me imagino que ellos al tiempo también ellos ya ven nuestros pies de barro, ellos empiezan a ver lo malo que hay, ¿va? Empezamos nosotros a ver los pies de barro de ellos, entonces ya empieza como a haber roces, ¿va? Empiezan de cierta manera a haber cosas en las cuales pues se empieza a quitar la armonía. Entonces, imagínate en la iglesia pasa lo mismo. ¿Verdad? Cuando ya se empiezan a ver los pies de barro de los hermanos, cuando ustedes ya empiezan a ver los pies de barro de los que están al frente, pues ahí es donde cuesta muchas veces permanecer en la unidad. Por eso dice, mira cuán bueno y delicioso es habitar. Entonces la habitación a veces no es fácil entre hermanos. Pero si nosotros aprendemos, digámoslo así, a tener la unidad, entonces va a venir la bendición del Señor. Pero vamos a aprender primero a humillarnos y a pedir perdón, ¿verdad? Delante del Señor para que venga esa unidad y asimismo nos volvamos restauradores como congregación, como familia y en la unidad. Entonces, por ejemplo, la humillación en grupo atrae promesas en todos los ámbitos. Es tanto, primero, ¿verdad? Digámoslo así, hablando del hogar, si hay unidad en el hogar, si hay unidad en la iglesia, entonces, mi amado hermano, en eso viene la bendición de parte del Señor, porque en la unidad también va a venir la humillación para buscar de la presencia del Señor. Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta que en el libro, en el segundo libro de Crónicas, ahí nos habla, digámoslo así, de lo que nos muestra la humillación. Dice aquí, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, entonces es igual a la unidad entre grupos. Entonces aquí dice, si mi pueblo, entonces está hablando de algo global, digámoslo así, va, de un grupo que se está humillando, está buscando la presencia del Señor, se arrepiente. Mire lo que dice aquí. Dice en el rosa, ¿va? Dice ahí, busca mi rostro y se aparta. Entonces, si nos habla aquí la palabra, si se aparta, ¿se lee bien ahí, hermanos? ¿O se le compone ahí? Va. Entonces dice, si se aparta, entonces quiere decir de que estaba caminando como en pecado, ¿va? Si mi pueblo busca mi rostro, si se arrepiente y se aparta, ¿de qué se va a apartar? De su conducta perversa. O sea que tenía una conducta que no era agradable al Señor. O sea que su conducta era perversa delante del Señor. Entonces el Señor le está hablando aquí al pueblo. ¿Va? Este pueblo lleva mi nombre, pero este pueblo está en pecado. Entonces este pueblo lo que tiene que hacer es buscar mi rostro, tiene que apartarse de su conducta perversa. Y entonces ahí viene la unidad, digámoslo así, grupal, ¿va? Pero primero tenemos que entender esto. Bueno, voy a decir yo, ¿va? Bueno, yo tengo mis errores. Pero si usted reconoce que tiene sus errores y cuando nos unimos, cuando venimos a buscar la presencia del Señor, todos nos presentamos delante del Señor y le decimos, Señor, ayúdame. Señor, perdóname, ayúdame a buscar, ayúdame. Ahí sí que en mis debilidades, en unidad estamos pidiendo una sola cosa. Entonces el Señor está diciendo, bueno, este grupo me está pidiendo que yo le ayude. Entonces ahí viene, mi amado hermano, de cierta manera la presencia del Señor porque está viendo que nos estamos humillando individualmente, pero en grupo, en la iglesia. ¿Va?
Pero imagínense si nosotros llegamos a la iglesia como que no hayamos hecho nada, levantamos las manos, ¿va? Y no le pedimos al Señor que tenga misericordia o perdón, entonces ¿cómo vamos a sentir la presencia del Señor? Ya tendríamos que analizar nosotros, ¿va? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la conducta, nuestra conducta, no le agrada muchas veces al Señor porque nuestra conducta es perversa. Entonces, ¿qué significa esa palabra perversa? Dice conducta, manera de comportarse, o sea, una manera de comportarse que no es agradable al Señor, una persona en situación determinada o en general. Entonces, una conducta es lo que significa esto, ¿va? Una conducta es algo que la gente de cierta manera se está comportando. O sea, esa es una conducta, ¿va? Ahí lo analizamos, pero cuando leemos la conducta perversa, entonces, ¿qué quiere decir perverso? Perverso o perversa, dice persona que obra con mucha maldad y lo hace consciente o disfrutando de ello. Entonces imagínate, si tenemos una conducta, ¿va?, que nos está llevando como un patrón de hacer las cosas sabiendo que lo estamos haciendo mal, sabiendo de que disfrutamos de eso, que estamos haciendo las cosas con malicia, entonces eso, mi amado hermano, lo tendríamos que cambiar, ¿va?, para que nosotros nos volvamos restauradores. Número 2, que implica o denota perversidad, perversas costumbres. Dice, la venganza es una acción perversa. Entonces imagínate, si nosotros aquí entendemos esto que el Señor está diciendo, si nosotros nos apartamos de la conducta perversa, entonces si hay en nosotros todavía venganza, entonces de eso tendríamos que apartarnos delante del Señor, ¿va?, para que venga la administración de parte del Señor. Entonces ahí dice, mire, entonces aquí el Señor les habla a ellos lo que tienen que hacer. Si nosotros hacemos eso, nos humillamos, buscamos el rostro del Señor, nos apartamos digámoslo así, de la conducta perversa que tenemos, entonces ahí viene la bendición. Dice, yo iré desde el cielo, mire, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra, igual al territorio, igual a la iglesia. Entonces, si nosotros venimos, mi amado hermano, en unidad y buscamos la presencia del Señor, reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestra conducta no agradable al Señor, entonces el Señor va a empezar a restaurarnos. Entonces dice aquí en el 7:15, entonces mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar, casa o iglesia. Entonces note pues los 3 puntos que yo ponía aquí. Viene la unidad entre grupo, viene la restauración territorial y asimismo también viene la bendición de parte del Señor a la casa o iglesia donde nosotros invoquemos el nombre del Señor. Entonces, eso nos trae a nosotros, mi amado hermano, una restauración. Mire, pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado a mi corazón. Entonces, imagínense si hacemos eso en nuestro hogar, entonces el Señor no va a quitar su mirada en nuestros hogares. El Señor no va a quitar la mirada en la iglesia donde nosotros estemos buscándole porque hay humillación, ¿verdad?, delante del Señor. Estamos buscando el perdón delante del Señor. Entonces, por ejemplo, la restauración se empieza personal, después en grupo y se vuelve territorial. Entonces, mire esa restauración, va a empezar en nosotros, en lo individual, en nuestra familia, y de ahí se va a volver eso territorial. ¿Por qué? Porque, digámoslo así, nuestros vecinos van a empezar a ver que nuestros hijos, que nuestra vida está siendo cambiada por el Señor, y ellos van a querer tener también lo que nosotros tengamos, ¿verdad? Entonces eso, mi amado hermano, se va expandiendo. Entonces así mismo, si nosotros estamos en este sector, digámoslo así, es con un propósito. Ya tenemos que analizar eso. El Señor nos ha traído con un propósito a este lugar. Entonces dice aquí, en cuanto a ti, si me sigues fielmente como lo hizo tu padre David y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas. Entonces note pues, aquí nos damos cuenta que digámoslo así, se humilló toda la iglesia, toda la congregación, todo el pueblo de Israel se humilló, pero ahora viene el Señor y nos habla individualmente. Ahora nos habla aquí, porque aquí le está hablando a Salomón, pero mire cómo le habla a él, está hablando.
Dice, en cuanto a ti, entonces pongamos ahí nuestro nombre. En cuanto a ti, si me sigues fielmente, mira, como lo hizo tu padre, va. Entonces, podemos nosotros ver de que aquí el Señor le habla y le dice, obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas. Le dio 3 puntos en las cuales asimismo el Señor lo hace con nosotros. Si nosotros cumplimos con las ordenanzas del Señor, con los mandatos y los decretos, hermano, ya le hicimos. Pero es necesario, ¿va?, que nosotros entendamos esa bendición. Entonces, por ejemplo, entonces yo estableceré tu dinastía. Ahora ya viene la bendición no solamente en lo individual, sino que para los que vienen atrás de nosotros. Yo estableceré tu dinastía en el trono, pues hice este pacto con tu padre David cuando le dije, uno de tus descendientes siempre gobernará Israel. Entonces siempre va a haber una bendición para los que vienen atrás de nosotros, para nuestros nietos, para los hijos de nuestros hijos, viene esa bendición, porque viene, mi amado hermano, un reconocimiento en la cual nosotros necesitamos ser restaurados. Entonces ahí el Señor empieza a obrar en nuestras vidas. Si reconocemos nuestro estado, el que nos rodea, el de los demás, y nos humillamos para interceder, Dios abre puertas. Dios va a abrir puertas cada vez que el pueblo se humilla. Cada vez que el pueblo invocaba el nombre del Señor y reconocía su pecado, el Señor siempre oía o siempre nos oye, va. Entonces, por ejemplo, nos damos cuenta que para esto, mi amado hermano, tenemos que tener un corazón que está siendo restaurado y que asimismo tiene el deseo, ¿va?, de poder restaurar a los demás. Si nosotros estamos siendo restaurados, vamos a querer también que los demás se restauren. ¿Pero por qué? Porque el Señor va cambiando nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra forma de vida, a como cuando estábamos allá en el mundo. El Señor va viniendo a hacer su obra maravillosa en nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando usted mira la historia de Nehemías, usted se da cuenta que este varón tenía un corazón que estaba siendo restaurado por el Señor porque él estaba en un proceso, porque habían entrado en pecado, habían entrado en rebeldía el pueblo de Israel y ellos fueron llevados cautivos. O sea que él estaba en un proceso de restauración. Pero en ese proceso de restauración, mi amado hermano, el corazón de Nehemías era un corazón que se dolía, que buscaba la presencia del Señor, que se humillaba, que reconocía su estado y el de los demás. Por ejemplo, mire lo que dice aquí en Nehemías 1:3. Me dijeron que las cosas no andaban bien, pues usted sabe que él pide reporte, cómo estaban los muros de Jerusalén. Entonces le dijeron, ¿verdad? Le dijo su hermano, las cosas no andan bien. Dice aquí, los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. Entonces, mire, pues ahí nos da a entender esto, que los que rodeaban, digámoslo así, a Nehemías, él se enteró que sus vecinos en el lugar, en la colonia donde él estaba, estaban pasando dificultades. Entonces ahí tendríamos que analizar nosotros, ¿va? En el lugar donde nosotros estemos, mi amado hermano, tendríamos que analizar cómo está nuestro corazón, ¿va? Por ejemplo, dice, la muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego, igual al territorio. Entonces, él, mi amado hermano, vio que los que lo rodeaban estaban pasando dificultades. Él vio que su territorio estaba destruido. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Nehemías? Que sería lo que tendríamos que hacer. No es necesario, digámoslo así, va a ser al tiempo del Señor, pero no es necesario que nosotros empecemos de puerta en puerta, sino que con la oración, con la humillación, con el reconocimiento de cómo estamos y dónde estamos, la necesidad que pueda haber a nuestro alrededor, así el Señor va a empezar a obrar. Entonces, por ejemplo, mire lo que hizo Nehemías cuando él oyó esto. Cuando oí esto, me senté a llorar. Mire cómo era el corazón de Nehemías. No era su familia, sino que era el pueblo. Era el lugar, era el territorio donde él había vivido. Pero mire cómo estaba su corazón. Se sentó a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Dice, ayuné y oré al Dios del cielo. Entonces, mire qué fue lo que hizo. Ayunó y oró, pero no ayunó y oró por sus deseos, sino que él ayunó y oró por los deseos, ¿verdad?, de que fuera restaurado el pueblo donde el Señor lo había puesto, digamos, desde el nacimiento, ¿va? Entonces dice aquí, y Nehemías se humilló y pidió por su tierra, familia y personal.
Entonces, dése cuenta cómo de cierta manera Nehemías empieza a hacer un clamor. Mire el clamor de Nehemías. Escucha mi oración. Mire cuál es la oración de Nehemías. Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. ¿Qué estaba haciendo ahí él? ¿Qué cuerpo, qué figura nos muestra ahí esa oración? No estaba pidiendo por él, no estaba pidiendo por sus necesidades, no estaba pidiendo por sus gustos, digámoslo así, sino que él estaba pidiendo por su pueblo, que viniera restauración. Entonces dice aquí, confieso que hemos pecado. Él reconoció que había pecado en ese lugar donde él había nacido. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Entonces, ¿qué reconoció él ahí? Su estado, pero reconoció el estado donde él estaba, reconoció el estado familiar y su estado, o sea que reconoció los tres estados, donde él estaba pidiendo una restauración. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Mira cómo el Señor empieza a levantar la vida de Nehemías también, porque él se volvió un restaurador, pero primero reconoció su estado que necesitaba ser restaurado por el pecado y las faltas que había cometido el pueblo, su familia y él. Entonces, si te das cuenta, muchas veces puede haber pecado, digámoslo así, en el área, en el sector donde estemos, digamos, porque el pueblo está en desobediencia, ¿va? O la gente donde vivimos pueden estar en pecado. Por eso es de que puede venir también ruina, ¿va? En este caso vino destrucción a Judá. Botaron las puertas, botaron los muros, todo lo destruyeron a causa de la desobediencia, a causa del pecado. Entonces, Nehemías lo reconoció y dijo, bueno, por causa de los que están allá afuera, que están en pecado, por causa de mi familia que también está en pecado y también yo colaboro un poco, entonces yo pido perdón, ¿va? Yo pido que el Señor tenga misericordia de mí. Entonces el Señor, mi amado hermano, fue movido también porque escuchó la oración de Nehemías. Dice aquí, pues he elegido este templo y lo he apartado, mire, para que sea santo, un lugar donde mi nombre será honrado para siempre, lo vigilaré sin cesar porque es muy apreciado a mi corazón. Volví a poner esto porque nos damos cuenta que si mi pueblo se humillare, si se apartara de sus malos caminos, ¿verdad? Si se apartara de su conducta perversa, entonces el Señor va a oír nuestra oración, como lo hizo aquí con él, ¿va? Dice que él eligió ese templo, esa casa, ¿va? Entonces la restauración se empieza personal, después en grupo y se vuelve territorial y la mitad y la unidad, perdón, se reciben con las promesas personales y familiares. Entonces volvemos a ver aquí. En cuanto a ti, si me sigues fielmente como lo hizo tu padre David y obedeces otra vez los mismos, ¿vale? Volvimos a poner esto, mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces el Señor nos va a bendecir. ¿Qué significa, por ejemplo, los mandatos? ¿Va? Mandatos, mire lo que significa esto. El término mandato puede referirse a una orden. Entonces el Señor nos está dando una orden. Si seguimos fielmente los mandatos del Señor, dice aquí, una autoridad que se confiere a alguien, en este caso a nuestro Padre Celestial. Un mandato imperativo. ¿Qué es eso? Imperativo. Que se cumple o se cumple. O sea que aquí no hay de aquello de poder decir Señor al rato, ¿va? Sino que es algo imperativo, o sea, algo que se tiene que hacer para que nos vaya bien. Si no, mi amado hermano, nos va a ir mal. Siempre va. Un mandato representativo, aquel en que los representantes tienen libertad de acción. Entonces, en este caso, el Señor tiene libertad de accionar en nosotros. ¿Verdad? Si nosotros seguimos esa orden, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado, esos mandatos. Entonces, decretos, ¿qué significa el decreto? Es un término que procede del latín decretum. Dice, es un tipo de acto administrativo amanado habitualmente del Poder Ejecutivo y que generalmente posee un contenido normativo reglamentario para que su rango, por lo que su rango es jerárquicamente interior a las leyes. Sí, va, inferior, perdón, a las leyes. Entonces, este es un poquito menos que la ley, pero es algo que se tiene que cumplir, ¿verdad? Porque el Señor está poniendo esto, sus reglamentos. Él está poniendo sus reglas. No son mandatos, sino que son reglas que el Señor nos está dando para que nosotros las podamos cumplir.
¿verdad? Entonces ahí es donde, aquí se mete el libre albedrío, ¿va? El Señor pone sus reglas y ya de nosotros si las queremos cumplir, los decretos, ¿va? Ahora la orden, si es algo más firme, digámoslo así, ¿va? El término proviene de la palabra orden, por lo que se refiere a un mandato que ha sido emitido por quien posee la potestad para exigir su cumplimiento. Entonces aquí sí es algo que se está exigiendo de parte del Señor. El término ordenanza también significa mandato legal, o sea que en lo legal, cuando nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor, entonces acuérdate que dice que todos vamos a ser juzgados, ¿verdad? Por nuestras acciones. ¿Por qué? Porque el Señor puso mandatos, puso sus leyes, puso sus decretos, y si nosotros no las cumplimos en aquel día, vamos a ser juzgados por eso también. He obedecido tus mandatos. Entonces, mire, por no obedecer los mandatos que estábamos viendo anteriormente, dice que vino a ellos destrucción. Otra vez, y aquí nos vuelve a remarcar los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Entonces él reconoció que por no obedecer al Señor los decretos, las ordenanzas y asimismo los mandatos del Señor, vino destrucción al pueblo de Israel. Entonces, él lo está reconociendo en esa oración. Dice, hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Entonces dice aquí, te suplico que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés. Entonces mire, él en su oración, él está pidiendo al Señor misericordia y asimismo está poniendo delante del Señor, digámoslo así, su palabra, ¿va? Lo que el Señor había dicho. Esto el Señor lo había dicho en Deuteronomio capítulo 26, me parece, que el Señor le dijo al pueblo de Israel, si ustedes siguen mis ordenanzas, yo los voy a bendecir, voy a hacer de que ustedes prosperen en todos lados, ¿verdad? Pero si ustedes desobedecen, entonces ustedes van a empezar a sufrir estas consecuencias. El Señor les da una lista a todos ellos. Entonces, Él lo está reconociendo, Él está poniendo la palabra delante del Señor. Entonces, así mismo tendría que ser con nosotros, ¿va? Cuando reconocemos nuestro estado, nos presentamos delante del Señor y le ponemos la palabra. Por ejemplo, aquí Él está diciendo, te suplico que recuerdes lo que tú dijiste a tu siervo Moisés, ¿verdad? Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones, ¿verdad? Pero si ustedes son fieles conmigo, yo los voy a bendecir. Entonces, nos damos cuenta que el Señor ahí habla de que nos humillemos delante de Él. Era Levítico 26 si lo estás buscando. Pero si vuelven a mí, mira lo que está diciendo, está declarándole la palabra al Señor. Pero si se vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Entonces, él estaba poniendo la palabra y el Señor le concedió las peticiones que él traía, que Nehemías traía. Entonces nosotros ahí podemos entender de que el Señor empezó a usar el corazón de Nehemías a restaurar los muros, ¿verdad? Fue el momento, el tiempo preciso en la cual el Señor presentó a Nehemías delante del rey. Entonces, si aprendemos a humillarnos y a reconocer nuestro estado de necesidad del Señor, al Señor podemos ser restaurados juntamente con nuestra familia y congregación. En el proceso de la restauración somos enviados a restaurar a otros. Entonces aquí es donde el Señor empieza a obrar en nuestras vidas a la medida que nosotros estamos siendo restaurados. Entonces yo creo que el Señor nos ha usado de cierta manera para que nosotros podamos dar una palabra al necesitado. ¿Pero por qué? Porque hemos reconocido nuestro estado de necesidad. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que el Señor ha hecho en nosotros es que nos ha dado su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mi amado hermano, está haciendo una obra maravillosa en nosotros, a pesar de nuestras faltas, de nuestros errores, siempre el Espíritu Santo está sobre nosotros. Acuérdense que el Señor dio esa promesa antes de irse, ¿va? Que el Espíritu Santo iba a estar en nosotros, dentro de nosotros y con nosotros. Entonces, prácticamente quiere decir que como que el Espíritu Santo nos rodea, como que el Espíritu Santo nos cubre, pero está dentro de nosotros también. Entonces, mire, cuando vemos la palabra, dice aquí, el Espíritu del Señor, Dios está sobre mí. Está hablando, digámoslo así, en este caso, aquellos que estamos siendo procesados en una restauración, el Espíritu Santo está con nosotros.
Entonces nos está restaurando, pero a la vez también nos está usando para restaurar a otros. Entonces dice aquí, porque me ha ungido el Señor, ¿para qué dice ahí? Para traer buenas nuevas a los afligidos. Entonces, si en algún momento el Señor, cuando nosotros estábamos pasando el proceso de aflicción, vino el Señor y nos consoló. Vino el Señor y nos dio una palabra de consuelo, de fortaleza. Entonces nosotros aprendimos de ahí y ahora nosotros podemos decir confiadamente, el Señor es el que nos puede quitar toda aflicción para cuando miremos a aquella persona que esté en aflicción. El Señor nos ha ungido con su Espíritu Santo, el Espíritu está en nosotros y sobre nosotros. Ahora entonces tenemos que dar las noticias de las buenas nuevas. ¿Para qué? Para darle las buenas nuevas a los afligidos. Mire, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Entonces también hay corazones que están quebrantados, como también en un tiempo nosotros estuvimos quebrantados delante del Señor, quebrantados por los problemas que pasaron o que pasamos allá afuera en el mundo. Pero como estamos en el proceso, el Señor vino, mi amado hermano, y restauró nuestro corazón, ¿verdad? Entonces ahora nosotros tenemos que ir también a restaurar los corazones quebrantados. Mire, para proclamar libertad, ¿qué dice ahí? A los cautivos. En algún momento nosotros también estuvimos cautivos. Sabemos muchas veces qué es estar cautivo de algún pecado que nosotros queríamos dejar, pero no podíamos porque estábamos cautivos del pecado, cautivos de alguna maña, digámoslo así. Entonces vino el Señor y nos libertó de eso. Ahora nosotros podemos dar fe de eso, ¿va? Ahora nosotros podemos dar una palabra para libertar también al que esté cautivo. Mire, y dar liberación a los prisioneros, aquellos que puedan estar prisioneros, ¿verdad? En sus errores, en sus faltas, en la amargura, en el odio, en el rencor, ¿verdad? Si nosotros hemos sido libres de eso, podemos llegar ante esas personas a restaurarlos también. Entonces, mire lo que el Señor va haciendo en nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es afligido? Dice, afligido es un término que se recibe en una persona que expresa signos de aflicción, es decir, de angustia, tristeza, pena, dolor, sufrimiento físico, etcétera. Todo eso, mi amado hermano, lo sufre alguien que está afligido. En algún momento nosotros también pasamos eso, pero viene el Señor y como estamos siendo restaurados, el Señor empieza a hacer la obra. Y después que el Señor nos sana, nos libera, nos quita toda aflicción, ahora el Señor nos va a usar también para que nosotros vayamos a aquellas personas que vayan a pasar lo mismo que nosotros pudimos haber pasado. Es decir, por ejemplo, cuando estuvimos en angustia, el Señor vino y nos restauró. Ahora nosotros podemos ayudar al angustiado, al que esté pasando tristezas. El Señor nos dio gozo, podemos ir a ministrar gozo también. En alguna pena, si el Señor quitó esa pena en nosotros también, el dolor, el sufrimiento, ¿verdad? Todo eso nosotros en algún momento lo hemos pasado. Así como lo hizo Moisés, que pasó 40 años en el desierto, de ahí él pasó otros 40 años en el desierto para liberar al pueblo de Israel, así mismo el Señor nos está usando a nosotros. O sea que nos usa el Señor dos veces, digámoslo así. Una en el sufrimiento para que aprendamos y en otra para que nosotros vayamos a liberar a aquel que lo necesite. Entonces, por ejemplo, dice aquí, estar afligido implica un sentimiento más duradero y complejo que entristecerse por algo, pues supone un cierto nivel de preocupación, angustia o estrés. Entonces, en algún momento también todo eso lo pudimos haber pasado nosotros si vino el Señor a hacer esa maravillosa obra en nosotros. ¿Qué significa vendar? En algún momento estuvimos vendados también nosotros. Vino el Señor y nos liberó, nos quitó toda venda que había, ¿verdad? De pecado. Entonces viene el Señor y hizo algo maravilloso. ¿Qué es vendar? Aplicar una venda, una tira, una faja, liga para atar, ligar, proteger o cubrir algo, por ejemplo, una herida, una lesión a los ojos para impedir la vista, etc. Número 2, impedir la lucidez, comprensión, ¿sí va? Comprensión o razón, de modo que no hay conciencia o visión clara de las cosas. Entonces viene el Señor y también cuando en algún momento el Señor, digámoslo así, nos liberó de las vendas, del pecado, de las faltas que habían, pero asimismo también el Señor vendó nuestras heridas. De una o de otra manera también el Señor, cuando estuvimos en un momento de necesidad, entonces ahora nosotros podemos venir y dar testimonio
¿verdad? Que si confiamos en el Señor, que si ellos confían en el Señor, pueden ser libres de toda venda que el enemigo haya puesto y también pueden ser vendados de cualquier herida que el Señor, que el enemigo nos haya hecho allá afuera. ¿Por qué? Porque ya lo hizo el Señor con nosotros. En algún momento estuvimos vendados por el pecado, vendados por las faltas, ¿verdad?, que cometimos, pero también estuvimos heridos. Entonces el Señor hizo esas dos formas, liberarnos del vendaje y también nos vendó cuando estábamos heridos de cierta manera. Saber si me di a entender, pero saqué el trabajo. Dice aquí, la libertad en latín es libertas atis. Dice aquí, la capacidad de la conciencia para pensar y obrar según la propia voluntad de la persona. Entonces, mira, vino el Señor y nos libertó a nosotros. Antes nuestros pensamientos estaban cautivos. Nuestros pensamientos a veces, mi amado hermano, aunque nosotros queríamos dejar de pensar las cosas malas, no podíamos porque éramos cautivos. Viene el Señor y nos libertó. Viene el Señor y nos libertó nuestra forma de pensar. Ahora nosotros somos libres de pensar. Ahora nuestros pensamientos son libres. Ahora nuestro libre albedrío ya está libre prácticamente. Antes éramos esclavos del pecado. Vino el Señor y nos libertó. Ahora tenemos que ir a libertar también nosotros. Entonces, según las acepciones, por ejemplo, el estado de libertad define la situación. Entonces, como nosotros estemos en libertad, así también se va a definir, así va a estar nuestra situación, ¿verdad? Entonces, podemos ver nosotros a aquella persona, la analizamos, aquella que está atada, en los vicios. ¿Qué decimos nosotros? Está atado, por los vicios. Está atado por el alcoholismo, está atado por las drogas, está atado por cualquier cosa que nosotros analicemos, ¿va? Entonces, necesita libertad. Y como ya nos libertaron, nosotros tenemos la potestad para ir a libertarlos a ellos también, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que el Señor puede hacer obras maravillosas en nosotros si nos dejamos que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros. Entonces, al ser edificados primero, nos volvemos edificadores. Dice aquí, mire, entonces reedificarán las ruinas antiguas, pero si primero nos dejamos nosotros edificar por el Señor, entonces de ahí nosotros vamos a ir a reedificar. Vean, en este caso, como le digo, lo personal, nosotros no sabemos si el Señor nos va a usar para ir a levantar familias. No sabemos si el Señor nos va a usar. Imagínense, mi amado hermano, que así sea, ¿va? Que en el lugar donde pues vamos a ir primeramente el Señor, en ese sector, por ejemplo, el domingo que fuimos nosotros, vimos como a 3, 4 jóvenes que estaban ahí afuera, ¿va? Afuera del lugar, ahí donde nos van a rentar, y se miraba que no andaban muy bien, ¿va? Porque pues se metieron al carro los 4 y a fumar unos cigarros raros, ¿va? Entonces nos damos cuenta, y Suseli, por ejemplo, decía, el Señor nos puede usar para que estos jóvenes vengan aquí a la iglesia, ¿va? Ese sector, digámoslo así, cuando nosotros lleguemos, tenemos que, por eso yo, cuando estaba ahí tocando ahí, pues yo decía de que se cumpliera la palabra, que todo lo que pisara la planta de nuestros pies, iba a ser conquistado, no solamente ese lugar, sino el sector, ¿va? Entonces, por eso les digo, no sabemos por qué el Señor nos ha traído a este sector a vivir, ¿verdad? No sabemos cuáles son los planes del Señor, así que es de buscar nada más, porque mire lo que dice aquí, entonces reedificarán las ruinas antiguas, mire, levantarán los lugares devastados de antaño, ¿va? Mira que el Señor nos usara para eso, ¿va? Para restaurar, mira, y restaurarán las ciudades arruinadas por el pecado, ¿va? Mira, los lugares devastados de muchas generaciones. Imagínate que el Señor nos usara para eso, ¿va? Que tal vez la preordenanza del Señor era que ciertas familias, ¿va? Que ciertos varones, que ciertas mujeres fueran usadas. Imagínate en el sur de Omaha, en el norte de Omaha, ¿va? Y que el nombre del Señor fuera ahí sí que proclamado en todo esto, ¿va? A través de aquellos que han sido restaurados, en este caso nosotros, ¿va? Entonces, cuando somos enviados, llevamos el respaldo y la aprobación del Señor. Entonces, esa es otra cosa que tenemos que analizar nosotros, ¿va? Si vamos a estar en algún lugar es porque tenemos que estar conscientes, mi amado hermano, que el Señor nos envió.
Vea que no nos estamos poniendo porque nosotros queremos, sino que porque el Señor está abriendo puertas. Y si el Señor está abriendo puertas ahí, entonces, mi amado hermano, es porque el Señor tiene algo preparado en ese lugar. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, la promesa del Señor era que nos dio es de que ya tiene lugar preparado, ya tiene la persona que nos iba a proveer, pero no sabíamos dónde va. Y mira dónde nos pone el Señor. Entonces, es algo que el Señor tiene preparado, pero entonces tenemos que estar seguros que es el respaldo del Señor en nuestras vidas. Les dice ahí, no tengas temor ante ellos. Mira lo que se vaya a presentar. Porque contigo estoy, mira, para librarte, declara el Señor. Mira. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Pero por qué? Porque reconocimos, ¿va?, nuestro estado. Entonces, mi amado hermano, si el Señor nos llega de cierta manera a ungir, ¿va?, nos llega a dar la autoridad sobre este sector, ya lo hicimos. ¿Verdad? Porque el Señor va a poner su palabra en nuestra boca, ¿va? Mira lo que dice aquí, no tengas temor ante ellos. Entonces, cuando nosotros miramos, por ejemplo, la historia de Jeremías, él tenía miedo de irle a hablar al pueblo de Israel. Y el Señor le dice, no tengas temor, ¿verdad? Aunque la frente de estos sean como una frente de piedra, o sea que como quien dice, les vas a hablar, pero como tienen frente de piedra, no les va a calar, ¿verdad? Pero yo he puesto en tu lengua, ¿va?, una lengua como de pedernal, o sea que es más fuerte que la piedra. Entonces, si el Señor pone esa palabra en nuestra boca, amado hermano, aunque sea el corazón más duro, si vamos con el respaldo del Señor, el Señor va a hacer maravillas en nosotros y en el lugar donde estemos. Entonces dice aquí, mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos. Mira, para arrancar, mira esa autoridad que el Señor ha dado, para arrancar, para derribar, para destruir, para derrocar, y de ahí viene edificación, y de ahí viene la plantación. Entonces, si el Señor nos da la autoridad, digámoslo así, como lo está mencionando aquí, y pone esa autoridad en nuestra boca, entonces nosotros no tendríamos que tener temor de hablar. No tendríamos que tener temor de testificar de lo que el Señor ha hecho en nosotros, porque vamos a llegar a un corazón que pueda estar con raíces, ¿va? Entonces vamos a llegar a arrancar. Puede haber corazones que puedan tener, mi amado hermano, murallas, ¿va?, de pecado, que no pueden acercarse al Señor, pero como vamos con una palabra de autoridad, podemos derribar, podemos destruir, ¿verdad?, toda intención del enemigo que se quiera levantar en contra de aquellas personas. Podemos, porque tenemos la autoridad de parte del Señor, a destruir, a derrocar, ¿va?, todo aquello que el enemigo tenga sobre aquellas personas, ¿va?, que tienen dioses, que tienen idolatría, ¿va? Nosotros en el nombre de Jesús podemos ir a derrocar todo eso. Y asimismo tenemos la autoridad para ir a edificar. Y tenemos la autoridad con nuestra boca de plantar una palabra que se vuelva semilla en los corazones de aquellos necesitados. O sea que, mi amado hermano, si nosotros entendemos lo que el Señor quiere hacer con nosotros, entonces nos vamos a volver edificadores, ¿verdad? Pero primero tenemos que nosotros presentarnos delante del Señor y asimismo ser primero edificados por Él. Entonces el Señor, para hacer algo en nosotros, nos está arrancando a nosotros primero, porque primero vamos a ser nosotros tratados, para que tengamos la experiencia y asimismo podamos ir no a cantar, sino a declarar lo que el Señor ha hecho en nosotros. Como dice el apóstol Pedro, creo yo, ¿va?, no podemos callar lo que hemos visto y oído, ¿va? Entonces, de lo que hemos visto y oído, de eso hablamos, ¿va? Entonces, según las experiencias que hemos tenido. Entonces, en este caso, el Señor ha venido arrancando en nosotros, ha venido derribando, destruyendo, derrocando en nosotros. Y aparte de eso, está edificando y está plantando su palabra en nuestras vidas, para que nosotros vayamos a dar eso. Después nos llamará, mira, reconstructores. Qué hermoso, ¿va?, que en lo espiritual nos vieran de esa manera. Los reconstructores, ¿va?, de ese sector donde vayamos a estar. Mira, el Señor los guiará continuamente. Les dará, mira, agua cuando tengan sed, su palabra, ¿verdad? Restaurará sus fuerzas, mira. Serán como un huerto, mira, bien regado. Hermano, cuando miramos el huerto, ¿qué tiene un huerto?
¿verdad? O sea, tiene un sinfín de frutos. Entonces, mi amado hermano, si nos convertimos en huerto, vamos a tener muchos frutos, ¿verdad? Un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca, mira. ¿Por qué? Porque vamos a estar plantados junto a corrientes de agua, va. Entonces ahí el Señor nos va a volver edificadores. Mira cómo están edificando ahí, va. Empezaron en lo poco, pero va el Señor haciendo una obra maravillosa. Mira, algunos de ustedes, mira, reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. ¿Verdad? Entonces, hermanos, creamos esa palabra, ¿va? Entonces, mira, serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Que el Señor nos use para eso, ¿va? Amén. Que no sea nada más, hermano, de poder nosotros llegar a la iglesia, sentarnos, sino que seamos restauradores también de otras casas, así como el Señor ha venido restaurando nuestros hogares, que también de gracia demos lo que por gracia hemos recibido de parte del Señor. Entonces, ahí, mi amado hermano, el Señor va a empezar a hacer proezas en nosotros. Ahí sí vamos a poder cantar esa alabanza con toda libertad, ¿va? En Cristo nosotros haremos, ¿verdad? Y veremos proezas de parte de Él. Pero es necesario que nosotros, mi amado hermano, reconozcamos nuestro estado, que reconozcamos que necesitamos ser restaurados y al mismo tiempo que estamos siendo restaurados, vamos a restaurar también a otros, ¿verdad? Así que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y que el Señor haga maravillas en cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor en esta hora, presentémonos delante del Señor para que el Señor haga su obra maravillosa en cada uno de nosotros. Y como le digo, como estábamos analizando el día domingo, el Señor, si nos ha llamado con un propósito, el Señor puede tener preordenanzas en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y este es el tiempo en el cual el Señor quiere que nosotros cumplamos esas formas que el Señor por la cual nos ha llamado. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias primeramente, mi Dios, por estar restaurando nuestras vidas, Señor. Padre, yo me presento en lo individual, Señor, dándote gracias, porque aún, Señor amado, cuando dice tu palabra que yo era enemigo tuyo, Señor, tú extendiste tu mano de misericordia. Señor, me rescataste, me limpiaste, me liberaste, Señor. Y ahora, Padre, estás restaurando algo hermoso en mí, Señor. Tu obra maravillosa a través de tu Espíritu Santo está haciendo en mí, Señor, una obra maravillosa, Señor. Como asimismo estás restaurando mi hogar, Señor. Puedo ver, Padre Santo, cómo tú estás obrando en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos, Señor amado. Te doy gracias porque mi hogar está en tus manos, Señor. Porque tú tienes el cuidado, Señor amado, de mi hogar. Asimismo, Señor, en la congregación, Señor, aquí en Omaha, donde tú nos has puesto, Padre. Señor, aunque la lucha ha sido fuerte, Señor, aunque muchas veces, Padre, en nuestra mente humana, en nuestras fuerzas humanas, Padre, hemos querido, Señor amado, ser débiles o hemos sido debilitados, Padre, pero hasta el día de hoy tú nos has sostenido, Padre. Gracias te damos, Señor bendito, porque en medio de cualquier situación seguimos, Señor amado, siendo restaurados como congregación aquí en Omaha, Padre. Señor, ayúdanos, Padre, a poder entender, Señor amado, que estamos en un momento de ser restaurados. Estamos en un momento donde nuestras vidas, Padre Santo, están siendo transformadas, pero a la vez, Señor, estamos siendo usados para ir a restaurar, Señor amado, vidas, familias, lugares, sectores, Padre. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que en esta noche, Padre, tú pongas en nosotros ese deseo de ser restauradores primeramente de nuestro hogar, de la iglesia, de la congregación y del sector donde tú, Señor, nos has puesto o en el lugar donde nos vas a poner, Señor. Padre, desde ya, Señor, ponemos ese lugar en tus manos. Desde ya, Padre, te pedimos, Señor, porque seas tú obrando, porque seas tú dándonos la autoridad para poder llegar a aquellas almas, a aquellos hogares, a aquellos jóvenes, a aquellos ancianos, Señor, a los que van a ser salvos, Padre, a esos alrededores, Señor.
Desde ya, Padre, te pedimos, Señor, que seas tú enviándonos a ese lugar, a ese sector, Padre. Gracias te damos, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor. Yo bendigo cada familia, cada hermano, cada hermana, Señor, cada joven, cada niño, Señor, que está en este lugar, en este momento, Padre. Señor, que tu paz, que tu gracia, Señor, sea con cada uno de nosotros en nuestros hogares, Padre. Gracias te damos en esta noche por este discipulado, Señor. Bendícenos, Señor, y bendice a las personas que estuvieron también acompañándonos a través de las redes, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Te bendecimos y te exaltamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos.